Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy la licenciada Mitzi, parte de la firma Acera. El día de hoy voy a estar entrevistando a un maestro en Derecho Penal y Criminología, postulante a la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, para que nos platique un poco sobre el entorno digital y los derechos de autor. En este caso vamos a estar hablando un poco de lo que necesita una empresa que se llama AD&D, una empresa destinada a la tecnología y servicios en la web. Buenas tardes y bienvenido a mi canal, mucho gusto, licenciado Ramón, qué bueno que nos visita por aquí. Platíquenos un poco sobre qué son los derechos de autor. Claro que sí, gracias por invitarme. En este caso es importante recalcar lo que bien dijiste hace rato, la cuestión de lo que es el derecho de autor en lo que son los entornos digitales, ¿no? En este caso soy asesor de esta firma de tecnología, AD&D, y esta empresa se dedica a todo esto de desarrollo precisamente de tecnología en entornos digitales, y es ahí donde viene esta importancia del asesoramiento desde la perspectiva, ¿no?, de lo que es el derecho de autor. Volvemos al mismo punto dentro de lo que son estos tipos de entornos. Bueno, y el derecho de autor, ¿qué es lo que protege a mí como ciudadano? ¿En qué me beneficia? En la perspectiva de lo que es los entornos digitales, estamos hablando de información que se da por medio de medios, que se transmite por medios electrónicos, ¿sí? Es esta transmisión de datos. Mira, los derechos de autor son los derechos que reconoce el Estado, ¿sí?, respecto de la obra intelectual de una persona. Ahora, esto digamos, es a muy grosso modo. Realmente es un poquito más complejo. Es decir, el Estado reconoce los derechos, los beneficios y los intereses de una persona que mediante un esfuerzo intelectual desarrolla una obra, ¿sí? Entonces, lo que va a proteger el derecho de autor va a ser la obra, va a ser la imagen del autor y también los datos personales del mismo, no nada más referente a la obra. La persona que genera, digámosle, el concepto individualizado, ¿no?, el concepto en específico, es el autor, es el actor, ¿no?, de dicha obra. Ahora bien, poniendo un ejemplo, la persona que escribe un libro es dueño de ese concepto individualizado, es decir, Shakespeare es el dueño de la historia plasmada, del concepto, no del género que sería el drama, ¿no?, pero sí de esa obra en lo particular. Como de los personajes y cómo se desarrolló la obra, ¿no? Exactamente. Hay que también dejar muy claro que quien puede ostentar este derecho solamente es el ser humano, ¿sí? No lo puede ostentar una empresa, no lo puede ostentar un animal diverso al ser humano o un objeto, ¿no? Y desde otra perspectiva, en materia de lo que son entornos digitales, esta protección se refiere a esta transmisión de datos que se da mediante el uso de aparatos electrónicos. Ok, entonces, por ejemplo, en la empresa de AD&D que se dedica a tecnología y a brindarnos, pues, sistemas, sitios web y así, usted le está asesorando a ellos para que ellos se mantengan dentro de los lineamientos cuidando nuestros datos personales. En efecto, yo lo veo desde dos puntos, desde dos perspectivas. Una es
la protección que debe de tener la empresa de los datos personales de sus clientes, y otro es desde la perspectiva de la protección que debe de tener la empresa de lo que serían los derechos de autor de sus colaboradores. Muy bien, y cuéntenos, ¿qué derechos intervienen dentro de los derechos de autor? Mira, el derecho de autor tiene dos grandes pilares, que son el derecho moral y los derechos patrimoniales o económicos, ¿no? En este caso, el derecho moral es aquel que va a reconocer la autoría del ser humano o de la persona. Es decir, una persona cuando realiza una obra intelectual, automáticamente su nombre queda plasmado, ¿no? Y queda relacionado a dicha obra. Este derecho no puede ser embargado, no puede ser vendido, no puede ser arrendado. Este derecho pertenece única y exclusivamente y de manera, digamos, perpetua a quien realiza esta obra. Volvemos al ejemplo de Romeo y Julieta, ¿no? Aún después de muerto su autor, en este caso William Shakespeare, esa obra sigue relacionada con su nombre. También como las obras de Mozart, ¿no? O sea, cuánto tiempo ha pasado y seguimos diciendo, bueno, esa obra es de Mozart. Exactamente, ¿no? Y seguirá pasando los años y siempre van a estar relacionada la obra con su autor, ¿no? Por otro lado, el segundo gran pilar son los derechos económicos. Los derechos económicos van a consistir en estas posibles ganancias o este posible lucro que puede tener ya sea el autor o a quien le licencie estos tipos de derechos comerciales para la explotación de su obra. O sea, como en un libro, entonces el autor los puede vender o decirle a alguien más que venda sus libros. Exactamente, ahí ya entraríamos a hablar de lo que son las licencias, pero antes de eso existen, por así decirlo, ciertos derechos correlacionados con lo que sería este derecho patrimonial. Entonces tenemos lo que es dentro de este derecho patrimonial o económico, tenemos derechos que van íntimamente correlacionados a él. Tenemos, por ejemplo, el derecho de reproducción, que es la cantidad de ejemplares que existen, ¿no? A su vez va a ir ligado al derecho de distribución, que va a ser la manera en que a lo mejor se comercialice dicha obra. Puede comercializarse o depende de la licencia, ¿no? Porque puede ser una licencia educativa, ¿no? Puede ser sin lucro o puede ser con fines comerciales. Entonces, pero al final del día el derecho de distribución va a ser eso, de qué manera vas tú a repartir los ejemplares que existen respecto de una obra intelectual. ¿Sí? Existe también el derecho de comunicación. Es a lo mejor uno de los un poquito más complejo. Viene relacionado de manera individual con el uso o el disfrute que tú le das a una determinada obra intelectual. Es decir, si tú quieres ver una película, a lo mejor la ves tú, la ves con tu familia, entonces estamos hablando de este derecho de comunicación de manera individual. Si decides a lo mejor el reproducirlo en una sala de cine, ya sea, repito, no dependiendo la licencia, con fines de lucro o fines comerciales, pues ya estamos hablando que esto es de manera colectiva, no es ya de manera individual. Y por último, hablaríamos del derecho de transformación. Este derecho está vinculado por sobre todo a que la persona puede usar o puede disfrutar de la obra intelectual de otra persona, la cual adquiere, pero no puede modificarla, ni parcial ni totalmente.
Ahora, también hay que tomar en cuenta que este mismo derecho, a su vez, también puede facultar a alguien a realizarle ciertas modificaciones, como lo puede ser la traducción de una película a otros idiomas, ¿no? Ahí se está transformando la obra, pero mediante licencias que da el mismo actor, ¿no? El mismo autor de la obra. Sí, claro, porque o sea, no es lo mismo estar hablando en español que en inglés, ¿no? Cada uno tiene sus modismos y de cierta forma al traducir yo algo del inglés al español pues hay ciertas modificaciones, ¿no? Claro. Pero el punto aquí sería respetar como la historia, aunque se modifiquen un poco los diálogos, sino que se dé a entender bien el mensaje del autor, ¿no? Así es, efectivamente. A ver, has mencionado mucho sobre una licencia, pero ¿a qué te refieres con esa licencia? La licencia es literalmente un contrato. Este contrato lo realiza el autor de la obra y es para que se pueda administrar o comercializar su obra, ¿sí? Es decir, le está dando la autorización a un tercero con respecto a sus derechos patrimoniales, de manera parcial o de manera total, y ahí dependerá mucho la licencia que esté dando el autor. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Existen licencias de corte educativo, licencias sin fines de lucro, licencias, bueno, 100% comerciales, y aquí tiene mucho que ver esta cuestión de lo que sería el copyright o el copyleft, ¿no? Oye, ¿qué es eso del copyright y el copyleft? Lo que es el copyright es esta frase, ¿no?, que todos conocemos de derechos reservados. Es decir, la autoría se mantiene 100% resguardada por lo que es su autor y solamente mediante licencias tú puedes ejercer algún tipo de uso, disfrute o distribución, ¿no?, de transformación sobre la obra de determinado autor. Lo que es el copyleft, estamos hablando más que nada de una cierta reserva nada más de lo que son los derechos. Es decir, las personas lo pueden utilizar, las personas lo pueden distribuir, sin embargo siempre tiene que existir esta mención de quién es el autor de dicha obra que se está utilizando. Como si en los trabajos de la escuela, que siempre poner la cita de dónde saco, ¿no? Exactamente, claro. El autor, la página, de dónde lo saqué y todo, ¿no? Exactamente, claro que sí, es más o menos, ¿no? El formato APA, ¿no? Siempre lo sé y nunca supe. Muy bien, bueno, y entonces estos derechos patrimoniales suenan muy bien, pero ¿son igual perpetuos, así como los derechos morales que nos comentaban? No, los derechos patrimoniales se pueden ejercer solamente durante un lapso de tiempo. De hecho, es muy importante también el precisar que ninguna obra es realizada de manera única o de manera exclusiva, sino que toda obra intelectual toma un poco de otras obras, ¿no?, para poderse desarrollar. De otra manera sería prácticamente imposible, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? Porque aparte de Shakespeare y Romeo y Julieta conocemos millones de historias románticas y trágicas, ¿no? Claro. O sea, si se hubiera quedado solo con Shakespeare, no tendríamos tantas novelas. Claro, ¿no? Y si fueran a perpetuidad, por así decirlo, pues realmente se limitaría completamente, ¿no? También el posible ejercicio del derecho de autor de otras personas que tengan ideas semejantes, aunque no sean en específico la misma. Sí, no, aparte si el derecho económico menciona que el autor percibe un poco de esas ganancias, ¿no? O todas, pero entonces si se muere, ¿a quién le llegaría? ¿No? Después de tanto tiempo, por ejemplo, de Shakespeare, ¿a quién estarían pagando? ¿No? Entonces yo creo que por eso no han de ser perpetuas. Claro. Te repito, tienen un tiempo de vida. Una vez que perece o que caduca este tiempo, varía, ¿no?, de país a país. En México los derechos sobre las obras musicales
pues son 100 años posteriores, duran, o su vigencia es a los 100 años posteriores de la muerte del creador de dicha obra. Una vez que transcurre ese tiempo, pues entonces las obras pasan a ser de dominio público y cualquiera puede ya utilizar, reproducir, distribuir dichas obras. ¿También modificar se podría? Claro, ya al final del día, ya una vez que transcurre el tiempo, se puede hacer ese tipo de modificación. Obviamente aquí hay que recordar que lo que sí nunca va a variar y siempre tiene que ir relacionada con la obra va a ser el derecho moral, que es la relación que va a existir entre el nombre del autor y la obra en específico. Por eso siguen diciendo, bueno, en los libros que Romeo y Julieta de Shakespeare. Claro. Pero pues ya eso que ganan por vender el libro, pues ya no es para Shakespeare, ¿no? Sino para pues quien lo venda, ¿no? Así es, ya ahí ya va más que nada a las editoriales, ¿no? Perfecto, está clarísimo, muy interesante. A ver si tengo una otra pregunta. Bueno, entonces, por ejemplo, las licencias, yo llego con el autor y le solicito que me dé la licencia, y si quiere me la da, y si no, pues no. Así es. El chiste aquí es que sí debe de existir una autorización, la cual pueda ser comprobable por parte del autor para que tú puedas dar determinado uso a su obra. Excelente, pues estuvo muy interesante la plática, aprendí muchísimo, entonces estuvo muy interesante, muchas gracias. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí, claro.